Los temas más relevantes en Puebla, explicados por los expertos en el área. Acompáñanos en 30 minutos con Angélica Chevalier. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a una emisión más de 30 minutos con Angélica Chevalier. Yo le doy la bienvenida y bueno, ahora vamos a tocar un tema que creo que a todos nos interesa, nos ha afectado y es precisamente el de la pandemia del COVID, que ha tenido repercusiones devastadoras para cientos de millones de personas en el planeta. Sin embargo, los más afectados por la crisis económica ocasionada por esta pandemia han sido las familias. Y para ello me he permitido invitar en esta ocasión al presidente del Colegio de Economistas de Puebla, el doctor Salvador Pérez Mendoza, a quien le doy la bienvenida y pues lo saludo antes que nada. ¿Cómo está usted, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, le agradezco y bueno, estoy a disposición. Doctor, pues ahora sí que no es un secreto y el hecho de que esta pandemia ha venido a revolucionar la vida de los poblanos, de los mexicanos y en general de toda la población del mundo, porque se ha visto reflejada en el bolsillo principalmente de todas las familias que en algunas tristemente perdieron el trabajo, otras pues su ingreso se vio reducido en un 50 o hasta un poco más el porcentaje y pues de alguna manera ha ido afectando, esto ha ocasionado que también, por decir, las mismas familias empezaran a abrir sus negocios o empezaran a hacer cosas en su casa para empezar a vender y la intención, bueno, pues es precisamente el buscar un ingreso, ¿no? Para sus familias. Por supuesto, creo que usted ha bien indicado toda la problemática a la que se ha enfrentado la población, no solo en nuestro entorno, sino casi todo el mundo prácticamente. Hablamos de una pandemia que realmente pocos, hace un año estábamos esperando que llegara a América Latina. Yo recuerdo así muy rápidamente que las primeras noticias que se comenzaron a manejar en el mes de enero 2020 indicaban ahí algunos mexicanos confinados en los hoteles de Wuhan, en China. La verdad es que para ese momento, cuando escuchábamos esas notas, era tan lejano, tan aparte de lo que era nuestra cotidianidad, que la primera reacción cuando nos dijeron que ya en México había una primera muerte, un primer contagio y muerte por COVID, pues se comenzó a trabajar todo este proceso de confinamiento. Realmente muchos la vivimos de una manera totalmente distinta. Yo creo que las historias de vida de cada uno de nosotros, en términos de Puebla y especialmente en todo el país, pues reflejó todas las limitantes, las dificultades y evidenció todo aquello que de una u otra manera en la economía ya veníamos viviendo, que es la desigualdad, la baja en el nivel de ingreso, la escasa capacidad para poder alcanzar el satisfactor mínimo de alimentos. La pandemia lo agravó prácticamente, el confinamiento más fuerte entre el mes de abril, mayo y junio, pues cerró puertas de algunas empresas, sobre todo las pequeñas empresas y especialmente aquellas que se dedican a los servicios, restaurantes, hoteles y todo lo que está relacionado de una u otra manera con el turismo sobre todo en una ciudad como lo es la nuestra, la ciudad de Puebla que vive del turismo, que es muy importante. Y también no hay que olvidar que municipios pequeños con sus localidades, los pueblos mágicos, también se vieron impactados. La lógica en todo esto, lamentablemente, cuando ocurre una crisis inducida, perdón, por una situación como es salud pública, pues lo primero o los primeros que se ven afectados son los empleos, obviamente el ingreso y por ende el consumo. Nada más para darle una idea, el 2020 cierra, todo el mundo lo sabe, con un crecimiento negativo de -8%, es decir, perdimos por cada punto del Producto Interno Bruto entre 1 millón y 1,5 millones de empleos a nivel nacional, sumado
a que cada año lo que requerimos son entre 800,000 y 1,200,000 nuevos empleos. Así que imagínense la pérdida que se tiene en este año 2020 y lo que llevamos del 2021. Desafortunadamente, sigo un poco en esta línea, parece ser que la pandemia como tal persiste y va a subsistir todavía más a pesar de las vacunas que ya se lograron desarrollar. Creo, por la lentitud con la cual se están produciendo, distribuyendo y aplicando, pues esto va a significar un gran problema para los años, para el resto de este año, perdón. Esa es una parte que creo debe tenerse muy presente. Sí, los países dentro de los cuales han tenido una gran cantidad de pérdidas, pues obviamente nuestro país, pero es casi toda la América Latina. Desafortunadamente, los ritmos de crecimiento que venían ya impulsándose del 2015 hacia el 2018 mostraban especialmente en México una caída dramática en el Producto Interno Bruto, sobre todo el 2019, recordará que el Producto Interno Bruto cayó en 0,5%, fue positivo, pero muy pequeño el crecimiento. El 2020 lo vino a agravar y casi todas las economías de América Latina estuvieron en un promedio del -10 hasta el -5%. ¿Qué significa esto para el caso de México? Para el caso de México es un gran impacto porque los datos que nos da la encuesta nacional de ocupación que aplicó el INEGI indica que hay una tasa estimada de 11,7% de desempleo en la población económicamente activa hacia el final del 2020. Es decir, hay 6 millones de personas que perdieron su empleo en este periodo. El impacto, imaginémoslo, para 6 millones de personas, cada una de ellas con 4 o 2 dependientes en promedio, pues para las familias significa una pérdida significativa en su nivel de consumo, sobre todo para lo que el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas para la Pobreza, el principal problema está en el ingreso. El otro problema tiene que ver básicamente con el acceso a la alimentación. Creo que es ahí donde muchos de nosotros, creo que nosotros tenemos mucha suerte, yo lo veo así, trabajando en la institución como lo es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, nos sostienen el salario trabajando en línea, pero hay empleos que no pueden todavía acceder a trabajos en línea. Me imagino, como usted bien lo manejaba, ¿sí? Trabajos que están relacionados con el sector de la construcción, el sector de los servicios, ¿sí? Y el sector del turismo dentro de los servicios. Y no se diga de la industria que paró durante un gran periodo, que llevó a un rompimiento de las cadenas de suministro. Muchas veces uno piensa que una empresa como las armadoras que tenemos aquí de automóviles en Puebla siguen trabajando, pero requieren de los insumos de otras empresas que están a su alrededor. Y estas, pues obvio, tienen un sistema de producción totalmente diferente al de las grandes empresas como estas dos ensambladoras, una que está en Cuautlancingo y la otra que está en San José, Chiapas. Entonces, también sí. hemos estado checando lo que usted comenta y pues de manera muy cierta se han visto afectadas algunos rubros más que otros, ¿no? Sin embargo, no ha habido, creo que, algún rubro que haya permanecido de manera constante hablando económicamente. En algunas encuestas que hemos estado checando, se comenta que son cada 10 mexicanos consideran que, al menos, 7 de cada 10 mexicanos consideran que la emergencia sanitaria por lo de la pandemia del COVID-19 afectó su economía familiar. Esto pues está representando un porcentaje demasiado alto y en este sentido, ¿cómo a estas alturas, cómo proteger a las familias de este impacto económico, doctor? Sí, los datos que usted presenta de estas investigaciones de encuestas que se han realizado, el 70% de la población mexicana, que ya viene sumada de aquellos que están dentro de los márgenes o índices de pobreza, como lo es esa dificultad de acceso a la alimentación, a los servicios básicos de vivienda,
el acceso a los servicios de salud, imaginémoslo también, y el rezago educativo con todo lo que implica el confinamiento, pues pone en una situación verdaderamente difícil a cada una de las familias. Es un desafío verdaderamente complicado y difícil porque no hay alternativas bajo las condiciones de confinamiento, posibilidad o potencialidad de contagio y el impacto de no tener acceso a un ingreso, pues obvio que el 7 de cada 10 mexicanos tienen ese gran problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que debería de estarse haciendo? No sé, para lo que vivimos entre el mes de abril a mayo del 2020 y junio, julio de ese mismo año, la verdad es que las políticas públicas que debieron haberse instrumentado hubieran sido, y estoy hablando del hubieran y el debiera, porque eso ya es prácticamente uno pensando en que si se hubiera hecho, si no se hizo, no se hizo. Y hay una lógica. Implicó que gobiernos como el de Estados Unidos, gobiernos de los países europeos manejaron políticas anticíclicas. Era evidente que lo que se veía venir en el caso de la economía mexicana era una caída dramática en la producción y por supuesto en el consumo. La lógica indicaría introducir gastos que muchas veces tenían que hacerse a partir de endeudamiento para poder de alguna manera atenuar esa caída en el empleo, en el ingreso y el consumo. Desafortunadamente no se hizo. Hubo por ahí algunas políticas de corte asistencial de entregar 25,000 pesos a las empresas para poder subsanar, poder ayudar a subsistir, pero el efecto, el impacto de la pandemia fue mucho más fuerte de lo que se estaba en ese momento presentando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Creo que la política pública del gobierno federal tendría que trabajar un poquito más pensando en una población que todavía va a tener el efecto negativo hasta el segundo semestre del 2021. Y cuando hablo del segundo semestre estoy planteando septiembre, octubre, noviembre. Es todavía un poquito complicado y esto significa que el gobierno debería de impulsar un poquito más políticas públicas, no asistenciales. No es un problema de entregar una cajita con aceite, arroz y frijol. No digo que no esté adecuado. El problema central es cómo sostener con un ingreso, aunque sea mínimo, a la población durante los siguientes 2 trimestres, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, que van a ser los meses que nos van a decir, nos van a plantear qué tan fuerte es el gobierno para poder afrontar las expectativas que se tienen. Desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo de dónde se encuentren algunos grupos sociales, económicamente hablando, viene el periodo de elecciones y esto puede de alguna manera ser un detonador de crecimiento o del ingreso en algunos sectores. Doctor, y usted habla obviamente de impulsar lo que son las políticas públicas. ¿Cuál pudiera ser una estrategia idónea usted como especialista en economía que pudiera de alguna manera resultar? Porque si bien es cierto que era algo que no lo esperábamos, también creo que todos pensábamos que iba a ser algo pues pasajero o que no durara tanto tiempo, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, ¿cuál pudiera ser pues si no la varita mágica, pero sí alguna alternativa para impulsar este tipo de políticas públicas de las que usted nos está hablando? La primera y la esencial es la política pública de salud. Creo que ahí es una parte muy importante. Ya lo que viene arrastrando nuestro país en la población es que hay un escaso acceso a los servicios de salud y lo vimos con todo este proceso de pandemia donde gran parte de la población de recursos muy bajos o muy escasos tuvieron que recurrir a servicios médicos que les ha costado. Yo creo que en cuanto tengamos toda la posibilidad de poder hacer una
análisis, vamos a encontrarnos con familias que gastaron, con aquellos que fueron afectados por el COVID, hasta 30, 40 mil pesos o 50 mil en algunos casos por servicios médicos privados. Sí llegaron a la situación del uso del oxígeno y todo aquello que implicó medicamentos, que también llegó a tener un cierto desabasto. Pues la verdad es que el impacto fue muy fuerte. Si afortunadamente no murió el familiar y logró, digamos, sobrevivir, es un gasto que, bueno, hubo que hacerlo. Y si no se logró mantenerlo con vida, pues ya implica un gran problema que sí es preocupante. No digo con esto que no haya habido servicios de salud, los hubo, pero fue muy limitado y sobre todo en el periodo que pasó enero, febrero, que fue el más difícil, el más complicado. Ahí la primera acción que tendría que hacer el gobierno, tanto federal como estatal, es un manejo de política pública dirigido hacia los servicios de salud. El acceso a la seguridad social también es importante. El día de domingo se dio a conocer que bajaba el mismo presidente aquello que subió a 68 años para acceder a pagos por adultos mayores a 65 años, pues da una idea de que es un apoyo factible, pero estamos hablando de 1,500 pesos al mes. ¿Sí? Lo que implica una cantidad apenas suficiente. Creo que ahí es muy importante ese tipo de política pública, pero también hay que pensar en políticas públicas como se piensan contracíclicas, gastos en infraestructura mínima, gastos en obtención y solución de algunos problemas que haya en áreas urbanas o en áreas rurales que permita que el Estado contrate personal y al mismo tiempo ese personal que es contratado tenga el ingreso que le permita de alguna manera subir su nivel de consumo. No es una política fácil, no es una política sencilla, pero es una expectativa muy atractiva y más eficiente que la entrega de cajitas con alimentos, porque ahí el problema es a quiénes se le entrega, ¿sí? Y en el caso de políticas, pues es al que tiene la posibilidad de trabajar y sostener a la familia como tal. Doctor, en este sentido de impulsar una política pública y mencionaba que de manera primordial debería de ser la salud, mi pregunta es referente a los hospitales. De alguna manera, los hospitales que tenemos actualmente y enfatizando en Puebla, ¿son suficientes para el número de población que tenemos actualmente y para dar una atención pues digna en este sentido? Creo que la pandemia nos mostró también una parte débil, una parte donde no somos tan fuertes como es la infraestructura hospitalaria. Para las situaciones no pandémicas era relativamente suficiente porque hay una parte de la población que hay que reconocerlo, no accede a los servicios de salud pública, no tiene el acceso a servicios universales. Generalmente son las farmacias con sus pequeños espacios de asesoría médica a donde va la población de bajos recursos o de que no dispone de esa posibilidad de tener servicios médicos. Entonces, tanto las farmacias de genéricos y demás sustituyen con mucho a esa carencia que se tiene en términos de camas. Es muy bajo el número de camas que se tienen para la población que actualmente se tiene en el país. Sin embargo, creo que con todo lo que ocurrió en la pandemia, los esfuerzos en cuanto a invertir, sobre todo para enfrentar la pandemia, fueron adecuados, pero muchas personas ya en la etapa final del 2020 y el principio del 2021 se resistieron a asistir a los servicios médicos públicos por varias razones, si lo podemos comprender, pero creo que ahí se presentaron muchas cosas que envolvieron a esta pandemia dentro de otro problema que tenemos, que es la falta de información, o más bien el no tener la claridad para explicar e informar a la población de la importancia de atenderse de manera inmediata. Entonces,
En conclusión, creo que una parte que ahora tiene que responder los gobiernos subsecuentes, tanto nacional como subnacionales, es inversión en la parte de servicios de salud. Perfecto. Doctor, bueno, también aquí tenemos un comentario más, no sé cuál es su opinión al respecto. El desempeño de la economía mexicana está alineado a las proyecciones de crecimiento para la región de América Latina, de un repunte de 3.7% en 2021 y de 2.8% en 2022. Esto luego de estimar una contracción del Producto Interno Bruto de la región de 6.9%. La perspectiva se basa en que la vacunación COVID-19 se acelerará durante la segunda mitad de este año y que los precios del petróleo y los metales serán más altos de lo previsto en junio, con un promedio de $44 por barril en 2021 y $50 en 2022. En este sentido, ¿cuál es su opinión, doctor? Creo que es muy optimista el planteamiento. No quiero ser un ave de mal agüero o desear que las cosas no funcionen tal como se está planteando. Son previsiones, son proyecciones que se realizan con base, en este caso, a que haya un incremento promedio en el precio del barril del petróleo y de los precios de los metales. Hay que entender que una parte muy importante, y no hay que dejarlo de lado, es que México ha caído un tanto en su porcentaje de venta de barriles de petróleo al exterior. Creo que este periodo tiene que pensarse muy bien, ojalá y se incremente ese precio del barril y de los metales, pero yo pienso básicamente en la infraestructura disponible para poder alcanzar un crecimiento tan optimista como es del 3.7. Si logramos avanzar, y creo que es lo deseable para todo mundo, especialmente para nuestro país, es un crecimiento de entre el 1 y el 1.5% después de una caída del menos 8%. Se lo pongo en un ejemplo, es como si caminando en la calle nos encontramos un bache que generalmente vemos, nos tropezamos, pero esta vez el bache mide 2 metros o 3 metros de profundidad. La verdad es que para alguien de mi edad, digamos, caigo, probablemente me lastime, si no es que se me rompe algún hueso, y trato de salir por mis propios medios, por mi propio mecanismo. Quizá lo logre, pero voy a terminar saliendo a la parte plana con una dificultad para poderme levantar y avanzar. Un poquito, esa es la analogía para el caso de la economía mexicana. ¿Por qué lo digo? Por una simple razón que la que es el manejo de la infraestructura como tal va a implicar que las cadenas productivas, es decir, pongo un ejemplo, para incrementar el turismo en una ciudad como Puebla, se va a requerir un trabajo intenso, como lo es mucha seguridad en cuanto al manejo de los lugares donde se va a hospedar la persona, darle toda la certeza en términos de los cuidados, el uso de cubrebocas y demás, y luego poner a trabajar en conjunto a todos los proveedores que dan el servicio, tanto a los hoteles como a los restaurantes. Y la otra, muchos quedamos un tanto, creo que es el otro problema que la pandemia nos ha dejado, el problema emocional. ¿Estamos preparados ya para salir? Muchos sí lo hacemos en algunos momentos con toda los cuidados necesarios, cubreboca, gel, etcétera. Pero hay personas que la verdad, y conozco algunas platicando personalmente con ellas, es que sienten un temor, un terror de poder ser contagiados. Y ahora, imagínense ya para poderlos alentar a que salgan y generen condiciones de apoyo a una actividad como lo es el turismo. Pongo el ejemplo, porque sí, lo que más deseamos es que haya un crecimiento, pero ese crecimiento, en la expectativa y los datos que se manejan, cada uno los manejará con precisión, pero son datos muy reales de INEGI que nos indican que el crecimiento va a tardar mucho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí viene una parte que es importante, mucho apoyo a la economía local. Mucho apoyo a las actividades que están a nuestro alrededor. Hay personas que sobreviven en sus tiendas, que sobreviven en sus recauderías, que sobreviven en las carnicerías, y creo
que esas actividades les están permitiendo con lo poco que tienen los habitantes que se encuentran alrededor. Creo que ahí empiezan esos pequeños encadenamientos que van a dar pauta a ese crecimiento que se está esperando. Pues usted lo ha dicho, doctor Salvador. Yo creo que ese es un punto muy importante y creo que poco a poco ha ido creciendo y se ha ido concientizando en cada uno de nosotros, porque efectivamente en las colonias han hecho grupos en donde te ofrecen servicios, donde se te ofrecen los productos que cada familia sabe hacer, y creo que el consumo se está dando. Sin embargo, bueno, es bueno, yo creo que reiterar este apoyo, como usted dice, el apoyo a la economía familiar. Ese sería un punto importante. ¿Y qué otro punto o cuáles vendrían siendo las recomendaciones por parte de usted como especialista para que las familias, nosotros, cada persona, cada individuo haga o esté en sus manos hacer para tener una mejor vida y repuntar un poquito la economía, por lo menos iniciando de las familias, ¿no? Claro, creo que una parte muy importante tiene que ver con los cuidados y no bajar la guardia, como dicen comúnmente. La Uh-huh. pandemia continúa, está presente. Mucho de lo que tenemos que hacer es el cuidado lo más exagerado que se pueda considerar para evitarnos gastos que son muy fuertes en términos médicos, en términos incluso de medicamentos. Y si es afortunado no ir al hospital por un descuido. Ese es el primer factor. El segundo factor, creo que muchos de nosotros tenemos que cuidar con mucho el ingreso que se tiene. A lo mejor algunos tienen ahorros, a lo mejor otros ya no los tienen, no son suficientes, pero va a implicar de alguna manera que se comience a pensar en gastos que son los básicos, alimentos, que es esencial, la vivienda, porque no podemos dejar de consumir, ahí se preparan los alimentos, el gas, que también tiene un impacto en los precios actualmente, Uh-huh. sí, la energía eléctrica también, que son pagos fijos que no podemos dejar de hacer o nos cortan la electricidad, ahí, por ejemplo, no se piensa mucho en ese punto. El otro aspecto que también hay que cuidar es el de moderar con mucho la compra a mediano plazo de productos que son de alto, intensamente altos en términos del pago continuo, mensualidades y sobre todo que implique tasas de interés muy altos. Utilizar la tarjeta de crédito lo menos posible, salvo en condiciones muy necesarias. Y por supuesto, creo que una parte importante es, no tenemos opción, yo creo que para el segundo semestre de este año, algunas actividades económicas van a volver a la realidad, pero con todas las implicaciones que ello implica. Y ahí los gobiernos tienen que ser verdaderamente muy drásticos y ponerle dientes a las leyes para poder exigir que los empleadores le den todas las garantías de seguridad de salud a los trabajadores que regresarán en algún momento. Creo que ese es el punto central. Hay otro tipo de políticas ahora que lo está comentando, tiene que ver también con, en Puebla no se ha ensayado, de reducir o por lo pronto no cobrar los impuestos de servicios, por ejemplo, para favorecer hoteles, para favorecer a restaurantes, que al mismo tiempo no solo se trata de que la empresa sea beneficiaria, sino los trabajadores de esas empresas. Dar algunos proyectos de inversión que sean sólidos con base a crecimientos planificados que presenten las propias empresas. Eso lo haría el municipio, eso lo haría el gobierno del estado con una relativa facilidad si pudieran echar a andar ese tipo de expectativas. Como usted sabe, por ejemplo, en este momento para lo que es el caso de Puebla, la famosa feria que Uh-huh. se Sí, realizaba anualmente, pues tiene un se canceló. impacto verdaderamente fuerte en términos de que se deja de percibir ingreso, no hay trabajo, no hay empleo y el gobierno, tanto estatal como los municipales, pierden ingresos porque los impuestos no se están generando.
Pues yo creo que con estas recomendaciones, doctor Salvador Pérez Mendoza, yo creo que con estas nos quedamos. Invitar a todas las personas que se cuiden para que eviten gastos que de alguna manera no estaban considerados, y priorizar en qué invierten, ¿no? Como usted lo comentaba, alimentos, vivienda, luz, en cuestiones básicas, y no gastar más de lo que ahorita no necesitan, ¿no? Más que nada, ese es un punto a considerar, y que ojalá, como usted comenta, pues los gobiernos pudieran apoyar con eso de los impuestos a las diferentes empresas, principalmente cuando están dando fuentes de trabajo, están generando fuentes de empleo, pues eso sería correcto. Pues doctor, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Le agradezco de verdad mucho su participación, sus consejos y este análisis tan profundo que nos hizo el favor de dar en esta ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y al público también. Gracias. Al contrario. Buena tarde. Al contrario, muchas gracias. Yo agradezco mucho al doctor Salvador Pérez Mendoza. Él es el presidente del Colegio de Economistas de Puebla y habló precisamente cómo proteger a las familias del impacto económico que se ha dado por el COVID-19. Pues hasta aquí la entrevista. Nos escuchamos en la siguiente. Yo lo invito a que me dé un like en la página de 30 Minutos con Angélica Chevalier en Facebook. Y bueno, hasta la próxima. 30 Minutos con Angélica Chevalier concluye por hoy. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Sígueme en Twitter, @AngieCheva.